Mientras tanto, abran sus Biblias en el libro de Lucas, hermanos, Lucas capítulo 7. Imagínate con qué cara te vas a presentar delante de Dios. Te va a decir, tú sabías leer y no leías mi santa palabra. Otros que no saben leer, imagínate. Lucas capítulo 7. La palabra de Dios dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, Lucas capítulo 7, y el siervo de un centurión, ¿me está siguiendo? Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión, para que ustedes sepan, centurión, haga de cuenta que era un general, ¿no? Tenía mucha autoridad, era un soldado romano con mucha autoridad. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, otra vez, a ver, el centurión haga de cuenta que era un general romano, ¿no? El imperio romano y el pueblo judío. Los judíos vivían al amparo del imperio romano. Entonces, los romanos tenían diferentes tipos de dioses. Los judíos, para el pueblo judío, su Dios era nuestro Dios. Era Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces, era Él. El centurión no pertenecía a la religión cristiana, por decirlo así. No era cristiano, por decirlo así. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún en el pueblo de Dios, dice, en un inconverso, en uno que no es cristiano he hallado tanta fe, dice el Señor Jesucristo. Y al regresar, verso 10, al regresar a casa, los que habían sido enviados, es decir, los amigos del centurión, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bendito sea el Señor. Vámonos al versículo 13. 7:3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Cuando habla de ancianos, está hablando de personas ya adultas, ¿verdad? Esas personas adultas que se acercan a Dios o a Jesús, que es Dios, y les ruegan que vaya y le sane al siervo del centurión. Y ellos vinieron a Jesús y les rogaban con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto. Es digno de que le concedas esto. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿De qué es digno el ser humano? ¿De qué es digno por Dios? ¿De qué es digno el ser humano? ¿De qué somos dignos?
¿Dios acaso es nuestro deudor? ¿Nos debe algo el Señor? ¿Tiene por qué escucharnos? ¿Tiene por qué hablarnos? ¿Tiene por qué recibirnos en su casa el día domingo, viniendo como venimos? ¿Tiene que? Por favor, el ser humano tiene que abrir los ojos y salir de su demencia en la que se encuentra, en la locura que se encuentra. El ser humano está perdido, estamos perdidos, querido. Perdidos en nuestro orgullo que nos hace pensar más de lo que somos. Dijo el salmista, somos como podredumbre. Dice el versículo 4, es digno, Señor Jesús, es digno que le concedas esto. ¿De qué era digno el centurión? Y no solamente el centurión. Cuando yo leí esto dije, Señor, ¿de qué yo soy digno? Puedo ser tu pastor, puedo ser esto, lo otro, puedo servirte en la iglesia, pero ¿de qué soy yo digno? Queridos, no soy digno de que Dios me escuche, ni siquiera me escuche, ni siquiera me reciba. Es por pura, escuche bien, por purita misericordia que Dios me escucha, me recibe, me ama, me perdona, por purita misericordia. Dice que los ancianos fueron a decirle eso, ¿se da cuenta? Los ancianos, para que usted se dé cuenta, y adultos, con todo respeto, la sabiduría no está en los años. Por eso dice el salmista, enséñame a contar de tal manera mis días, enséñame a vivir de tal manera mis días, que traiga al corazón sabiduría. No son los años, querido, no son esas canas blancas, querido. Es saber vivir conforme al corazón de Dios día con día. Eso te trae al corazón sabiduría. ¿Él era digno de algo? ¿Le debía Dios algo al centurión? Amados, estos ancianos estaban perdidos. Perdidos. Versículo 4. Es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Queridos, no, a ver, escuche bien, no se compra el favor de Dios. ¿Puedes entenderlo? No se compra el favor de Dios. No des ofrenda para que se sane tu hijo. No des ofrenda para que te vaya bien. No des ofrenda para... No, querido, no trates nunca de comprar el favor de Dios. Y qué vergüenza por esos falsos pastores, apóstoles, profetas que andan vendiendo sus milagros. Vendiendo los milagros de Dios. El favor de Dios no se compra. No es por merecimientos. Imagínense esos ancianos. No, Señor Jesús, a ver, cálmate. Jesús, aquellito, el centurión, es digno de que le conceda su petición porque nos ha construido una sinagoga. Porque no es por merecimientos, es por misericordia, es por gracia, es por amor. Qué hermoso. Entonces, eso te da descanso a tu alma. Porque si fuera por dinero, pues, ¿cuántos tenemos dinero? Si fuera por merecimientos, es por gracia, es por puro amor. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos, los escuchó. Los escuchó. Porque Dios escucha. Aunque te equivocas, Dios te escucha. Aunque te crees más de lo que eres, Dios te escucha. Aunque vengas a la iglesia como no debes venir, ¿Dios qué? Aunque traigas odios, rencores, aunque seas un desobediente, aunque no des tus diezmos, Dios te da trabajo.
Aunque vengas así con mal humor a la iglesia, ¿Dios qué? Te recibe. Así los escuchó a estos ancianos. Dijo, estos ancianos no saben dónde pararse, no tienen idea de mi amor, de mi misericordia. No tienen, pero los voy a escuchar. A ver, vamos, ¿dónde está el centurión? Y Jesús los acompañó. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, primeramente los envió ¿a quiénes? A los ancianos. Número 2, los envió a unos amigos diciéndole, les dijeron, el centurión llamó a unos amigos y les dijo, a ver, amigos, vayan y díganle al Señor Jesús, díganle este mensaje. Y quiero que vean la diferencia entre los ancianos, vamos a decir, los que han asistido a la iglesia por 40 años, porque también la Biblia se refiere a ancianos no solamente de edad, también ancianos de liderazgo espiritual. Ahí, y vea el centurión. Ellos como que se merecían, ¿no? Como que ellos pensaban que Jesús le debía algo al centurión, que porque él había construido un templo, Jesús debería sanarlo, debería concederle la petición. Es que sirvió por eso, es que ella te sirve, por eso que tienes que sanarle. No, querido, no quieras doblar el brazo a Dios. No es por merecimientos propios, es por pura gracia, misericordia, amor de Dios. Versículo 6, le dijo, Señor, díganle a Jesús, el centurión le dijo a sus amigos, díganle este mensaje, díganle esto, Señor, no te molestes de venir a mi casa, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún, escucha bien, ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. ¡Wow! Queridos, impresionante. Este hombre se sentía como una cucaracha frente al todopoderoso Dios. Él entendía quién era Jesús. Dice, yo hubiera querido ir personalmente a rogarte, a pedirte, pero ¿sabes qué? Yo no mandé a esos ancianos porque yo me creo aquí, muy aquí. No mandé porque yo tengo órdenes, no mandé porque tengo empleados, no, Jesús, no te equivoques. Yo no fui personalmente a rogarte y tenía todas las ganas, pero no fui porque yo no me sentía digno de estar en tu presencia. ¡Wow! ¿Cómo llegas a la casa de Dios donde Dios está acá? Muy aquí, muy que Dios tiene que darte las gracias por haber venido. Gracias, Caleb, gracias. No quiero decir nombres porque si no ya se van a sentir, me dijo, me voy. Gracias a ella sí. Lupita, gracias por haber venido. Dios te va a decir, gracias Lupita, wow, una estrellita Lupita. Una estrellita Caleb. A mi mamá Esperanza otra estrellita. ¿De qué estamos hablando? A Leti, oh, una estrellota. Tanto se sentía como una cucaracha este hombre de poder, ojo, no era un cualquiera, no, espérate, lee bien, era el centurión, haz de cuenta que era el general, no vamos a entrar en eso porque es lo de menos, era un hombre que tenía autoridad, que se les respetaba, querido. Y le explica primeramente a Jesús, como decía, que no fue porque él, aunque él era todo un centurión, le explica que no fue personalmente a pedirle a Jesús que sanara a su siervo porque no, otra vez repito, no se sentía digno. Todos, comenzando por el pastor y todos por más años que lleves en la iglesia, escucha bien, por más años que lleves en la iglesia y tengas un orgullo espiritual que está hasta arriba de tu coco, todos debemos pasar por esa puerta y entrar a la casa de Dios con humildad, con profunda humildad de corazón.
no se sentía digno. Yo quería ir a rogarte, pero yo ni a eso, no me sentía digno. Por eso les mandé, no porque mis chicharrones truenan. Por eso les mandé. Lo primero que pensé es hermanos, cuando vi esto, lo primero que pensé es cómo me siento yo cuando me presento delante del soberano Rey. ¿Cómo te sientes tú cuando te acercas a Dios? A Dios, querido. ¿Y esta es la casa de quién? De Dios. ¿Cómo te presentas? Y ahí cuando le mandan reportes, él está sentado en su casita y viene otro de sus siervos, del centurión, uno de los que le ayudaban, le dice: señor centurión, Jesús, a quien rogaste que viniese, ya viene en camino, aceptó venir. Le dan el reporte al centurión y el centurión dice: ¡ah, ya está viniendo! ¡Wow! Ya está viniendo. Sabiendo que Jesús iba a su casa, dice: vuelve a mandar a amigos suyos para que le explicaran otra vez y le dijeran: Jesús, no soy digno que entres en mi casa. Versículo 7. Señor, no te molestes, porque no soy digno que entre. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, quería ir a ti, pero no. Y ahora vienes acá, vienes hacia mí. No soy digno de que entres a mi casa. Solo di la palabra. Qué humildad de corazón. Dice: al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Sepas que cuando vengas delante del Señor, no con esa lengua criticona, con esos ojos criticones de todo y de nada, y con esos ojos bien sabelotodos de que el pastor debería hacer esto, el otro. Y vienes con el corazón humilde. Dios no te va a despreciar. Dios te va a bendecir grandemente, querido. ¿Cómo te presentas delante de Dios? ¿Cómo se siente usted delante de Dios? ¿Cómo se acerca usted a la casa de Dios? Y quiero que sepas, eso sí, Dios siempre te va a recibir con los brazos abiertos, vengas como vengas, eso sí. Oh, querido, Él te va a recibir y te va a recibir porque Él nunca te va a rechazar. Yo te puedo rechazar, Dios nunca. Otro hombre te va a rechazar, tus propios familiares te van a rechazar, tus amigos con mayor razón te van a rechazar, pero recuerda el día de hoy, no, Dios nunca te va a rechazar. Olvídate del centurión, olvídate de todo, pero no te olvides de esto: Dios nunca te va a rechazar. Acude a Él, estés como estés en la vida, estés como estés, mugroso, como estés, Él nunca te va a rechazar. Hay algunos que Satanás les mete en sus corazones de que, no, ¿con qué cara te vas a acercar a Dios? Acércate con la cara que quieras, porque Dios sí te va a aceptar. Te va a recibir con los brazos abiertos. Eso sí, no tengas duda alguna. La pregunta es ¿cómo respondes a esa invitación? ¿Cómo respondes a esa invitación? Que cada domingo, cada miércoles, Dios está con sus brazos abiertos. ¿Cómo respondes a esa invitación? A ese baño de amor, a esa mano de misericordia que está extendida domingo tras domingo, extendida para recibirte. ¿Cómo respondes? ¿Cómo te sientes delante de Dios? ¿Que no necesitas de Él?
Que es suficiente creer en Dios y ya. ¿Cómo te sientes delante de Dios? ¿Te sientes que te las sabes todas? ¿Te sientes fuerte acaso? ¿Te sientes que no lo necesitas a Él? ¿Crees saber la Biblia como para conocerlo a Él? Pues te sabrás unos 40 versículos de memoria y ya con eso. ¿Qué te hace creer tanto de tu persona? ¿Qué te hace creer tanto, querido? ¿Qué te hace creer? Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, ¿sabes qué dice? No lo busques, vas a tardar media hora en encontrar. Y si eres nuevo, no hay problema, pero ya llevas 40 años y estás buscando Romanos después de Tobías, que no está en la Biblia. Romanos 12:3 dice: nadie tenga de sí mismo mayor alto concepto que el que debe tener. Nadie dice, no tengas mayor concepto de ti mismo del que debes tener. No te creas más, querido. No tienes por qué. A ver, dime por qué. A ver, ¿me puedes decir por qué? Él era un general, él tenía todo, pero no, él dijo, no, yo ni me sentí digno de ir a pedirte y no soy digno que vengas a mi casa. No, o sea, no. ¿Por qué piensas que le haces un favor a Dios viniendo a su casa? ¿De dónde piensas que Dios debe escucharte? ¿De dónde sacas que Dios debe recibirte? ¿De dónde piensas que Dios debe responderte? ¿De dónde piensas que Dios debe cuidarte? Y cuando te va como en feria te enojas contra Dios, que es tu mandadero, ¿qué? Te enojas cuando el problema toca tu puerta. Te enojas contra Él. ¿De dónde sacas? ¿Cuál es tu orgullo? ¿Qué te crees, querido? ¿Qué se cree el ser humano, por Dios? ¿Qué nos creemos? Veamos detenidamente la actitud de ese centurión. El corazón de ese general, pero con corazón de siervo. Leamos nuevamente el versículo 3. Desde el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanasen a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Eso dijeron los ancianos, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, era el mensaje, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué diferencia abismal entre el corazón de este centurión, de este general, y el corazón de esos ancianos, ¿verdad? Qué diferencia, querido. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Sentado en tus alturas, caminando como un pavo real por esta vida? Sin tener nada. Y aunque lo tuvieras todo, ¿qué eres? ¿Qué eres delante de Dios? ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? Dice la palabra. ¿Qué es el hombre? Aunque tuvieras todo el oro y la lana del mundo, aunque tuvieras PhD, doctorados y maestrías, ¿qué es el hombre, querido, para que de él tengas memoria? Dice la palabra. De la segunda lectura que dimos, se dio cuenta que el centurión nunca llegó a hablar con Jesús personalmente. ¿Se dio cuenta de eso? Jesús no llegó a hablar con Jesús. El centurión no llegó a hablar con Jesús porque reconocía su pequeñez. Usted reconoce su insignificancia cuando se acerca a Dios. Así nos vamos a acercar este
este viernes en oración. Amados, algo o mucho debe cambiar en su vida, querido. Entre a la casa de Dios domingo tras domingo y sáquese el sombrero, sáquese la gorra, quítese la sandalia de sus pies, apague su celular, acérquese a Dios con temor y temblor, preséntese delante de Dios. Mire que usted no está mandando a sus empleados para interceder por usted. Mire que no son sus amigos que van a hablar por Dios con usted. Mire que usted mismo es que se está presentando delante del Creador. Querido, este centurión sabía ante quién se estaba dirigiendo. Oh, sí, él sabía. ¿Usted sabe? ¿Entiende realmente quién está entre nosotros? Mateo capítulo 18, versículo 20 dice, ¿dónde están dos o tres? Cuando cantas, ¿sabes a quién le estás cantando? Dice la palabra en Salmo 22, 3, Él habita en la alabanza de su pueblo. Cambiemos, queridos, la forma en la que nos estamos presentando delante de Dios. Humildad de corazón te está faltando. Nos está faltando a la hora de venir a la casa de Dios, a la hora de orar, a la hora de ayunar, a la hora de vivir en el camino del Señor. Nos está faltando humildad. Nos sentimos superiores los unos con los otros. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿De qué, querido? El centurión sabía perfectamente que Jesús tenía autoridad sobre todo ser viviente, autoridad sobre la tempestad, autoridad sobre el cielo y la tierra, autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre la misma muerte. Y el centurión le pide, le ruega que con esa autoridad celestial sea sanado su siervo. Abre los ojos, amado, que el Dios que amas tiene toda autoridad sobre toda circunstancia que azota tu vida. Y con esa autoridad y en base a esa autoridad, con la autoridad del Hijo del Dios viviente, habla ese monte, habla esa enfermedad con fe, con la fe del centurión, creyendo en Él. Y ese monte, ese problema se moverá, se desvanecerá en el nombre de Jesús. Y hay un pero en este relato. Y es que el centurión no era cristiano, como dijimos, por decirlo así. No era judío. Pero recuerda, pero sabía y creía en la autoridad de Jesús. Sabía y creía. Saber, del verbo conocimiento, gnosis, conocimiento. Sabía, conocimiento. Sabía y creía en la autoridad del Señor Jesucristo. Y creo firmemente en esta mañana que te está haciendo falta creer que Jesús tiene toda autoridad en tu vida, en tu familia, para hacer y deshacer, querido. ¿Crees que una palabra de Dios puede cambiar tu vida? Una palabra, una sola palabra. Y dice la Biblia, si crees, verás la gloria de Dios. Verás las ventanas del cielo abiertas de par en par para ti. Verás a los ángeles ministradores subir y bajar a favor tuyo. Verás eso y más si solo crees que Jesús tiene toda la autoridad de simplemente hablar y que las cosas que no son sean como si fueran. Tremendo Dios. Esa es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera. Es creer que Él todo lo puede. Es saber que todo lo puede. Y la convicción de lo que no se ve. Convencido estás de que Jesús tiene toda autoridad, querido. Ahora, ¿piensas que no tienes esa fe? La fe del centurión, digo.
¿Piensas que no tienes esa fe? Ok. Dios te da la receta para que tu fe crezca hasta por lo menos un granito, como un granito de mostaza. Dios te da la receta. Y escucha bien, esta es la receta. La fe vendrá a tu vida y crecerá más y más a medida que vayas leyendo y creyendo, leyendo y creyendo, leyendo y creyendo, leyendo y creyendo la poderosa palabra de Dios. Te vas a llenar de fe, querido. Te lo digo, te le vas a llenar de fe leyendo y creyendo, pero no solamente leer por leer, leer y creer que Él tiene toda la autoridad. Así lo miraba el centurión a Jesús, como ese alguien que tenía y tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra y debajo de ella. ¿Cómo le mira usted a Jesús? ¿Lo miras como un Dios lejano? ¿Como un Dios que tal vez te escuche? ¿Como un Dios que de repente no sabe si Él va a querer ir a tu casa? ¿Cómo le miras a Dios? Que tal vez Dios te pueda ayudar, que tal vez Dios te pueda bendecir económicamente, tal vez Dios te pueda sanar, tal vez Dios te pueda guiar, ojalá. ¿Cómo le ves a Dios? Ojalá Dios haga aquello o esto, ojalá. ¿Cómo lo ves a Dios? Yo te invito esta mañana que lo veas con los ojos y con el corazón que vio y se acercó el centurión a Jesús. Y quiero decirte que Dios puede obrar de la manera que tú ni te imaginas. Oh, querido, de la manera que tú ni te imaginas. Es más, Dios puede obrar en tu vida de la forma más absurda que haya. Dios puede obrar de la forma más ilógica, irracional. Que piensas, Él es Dios. Recuérdalo, querido, Él es Dios. A ti te parece acudir a un banco cuando necesitas dinero, ¿verdad? ¿Sabes? ¿A ti te parece eso? A Él le parece sacar dinero de la boca de un pez para pagar los impuestos. ¿Cómo le ves? Que tu mente no limite el poder de Dios, querido. Déjate sorprender por tu Dios. Que tu mente no limite el poder de Dios. ¿Qué clase de fe traes en tu vida? ¿Cómo lo estás viendo a Él? ¿Cómo te estás acercando a Él? Vayámonos rápidamente a Marcos y con eso terminamos. Marcos capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver la historia de Jairo. No limites el poder de Dios, querido. No limites el poder de Dios. Marcos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y con eso terminamos, hermanos. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga. O sea, era un pastor, por decirlo así. Vamos a contextualizar, ¿ok? Un pastor llamado Jairo, un pastor, un profesor de escuela dominical, llámale como llames. Y no se sienten mis profesores porque también ahí les va. Por eso digo pastor, me estoy incluyendo. Llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué? Amados, Jairo era un conocedor de la palabra también. Creía en Dios, pero su fe solamente le alcanzaba para pensar que Dios tenía que descender del cielo para hacerle un milagro.
Mira la diferencia con el centurión y el pastor Jairo. Jairo era el líder de la sinagoga, era el líder del pueblo. El centurión solo le mandó a pedir a Jesús que dijera la palabra y que con eso bastaría. Jairo le rogó a Jesús que fuera a su casa, y no solo eso, sino impusiera manos sobre su hija. Señor, hazlo así, porque así se va a sanar. Querido, Dios tiene todo el poder. Tu Dios tiene toda la autoridad de hacer y deshacer como a Él le da la gana, y en la forma o manera que se le ocurra. No limites el poder de Dios. Tu cerebro que no limite el infinito poder de Dios, querido. Tu experiencia, tu educación que no limite el poder de Dios. Váyase a Hechos y sorpréndase, querido. Libro de Hechos 19, 11, 12. Eso es lo último. Hechos 19, 11, 12. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera, subráyelo, hermanos, va contra la lógica. Tu Dios va contra la lógica, cae en lo absurdo, va contra las leyes científicas. Por favor, que tu mente y tu corazón no limiten el poder de Dios. No limiten lo que Dios quiere hacer en tu familia. De tal manera, versículo 12, que aún se llevaban a los enfermos, ¿qué cosa? Los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos. Ismael estaba enfermo y su mamá le decía, dame tu camisa. Traía la camisa a la iglesia, y en la iglesia oraban por la camisa y le decían, lleva la camisa y que se ponga. Se colocaba y el enfermo estaba sanado. Que tu mente, tu experiencia, tu educación, tu poco conocimiento de la Biblia, del Señor, de nuestro Dios, digo poco no por los años que estás acá, sino por años o pocos años, limiten el poder de Dios. Él es Dios, querido. Él es Dios. No limites a Dios, querido. Él es más grande que tus circunstancias. Él es más grande que tus problemas. No te preocupes por Dios. No te preocupes cómo lo va a hacer Él. No te preocupes si es imposible o no. Tú preocúpate por tener la actitud correcta cuando te acercas a Él. Acércate con humildad de corazón. Acércate con fe. Acércate sabiendo que Él tiene toda la autoridad sobre tu vida, sobre tu finanza, sobre tu salud, sobre tus hijos, sobre tus negocios. Que Él tiene toda la autoridad, querido. Acércate de la manera correcta. Acércate con profunda humildad de corazón. Acércate a Dios con fe, con plena confianza de que Él tiene toda autoridad para hacer y deshacer en tu vida, en tus circunstancias. Y finalmente, espera en Él. Descansa en Él. Descansa en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, por esta tu palabra en esta mañana. Oremos. Alabamos tu nombre, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Padre, te damos gracias por ese gran ejemplo del centurión, para que vivamos con humildad de corazón y nos acerquemos con humildad de corazón delante de ti, mi grande Dios, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo que sí necesitamos de ti, Señor. Sí necesitamos de ti, Señor. Reconociendo, Señor, que nosotros somos tus deudores, no tú de nosotros, Señor. Tú no nos debes nada, mi Dios. Tú lo único que nos has dado es amor, misericordia, perdón, oportunidad una y otra vez. Eso es lo único que nos has dado, Señor.
Santo Dios, que podamos empaparnos de tu palabra y que la fe crezca, porque la fe, dice tu palabra, que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que podamos tener hambre de tu palabra, para que esa fe crezca, para tener esa fe del centurión, para tener que crezca nuestra fe, para que alcance ese granito de mostaza y podamos ver tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.